Bueno, pues sí, o sea, justamente lo que mencionas, o sea, a mí me ha tocado estar en otras ocasiones en el festival, desde la primera edición, ya hace más de 20 años, justamente, ¿no? Y siempre han sido documentales, o sea, yo me he dedicado sobre todo a ese género, y la verdad de manera independiente, por eso mismo es que de pronto, pues uno produce un documental, más o menos trata de programar o de saber cuándo comienzas, pero saber cuándo terminas es un poco complicado, o sea, normalmente son proyectos de larga duración, por diferentes razones, ¿no? Y en este caso, pues Tan cerca de las nubes tiene como una constante respecto a una película que yo presenté en Morelia hace 9 años, en el sentido de que es un rescate histórico, lo podría llamar así. O sea, una historia que por alguna razón, la verdad es que se conoce muy poco en nuestro país y en el mundo, a pesar de que en su momento fue un caso, digamos, como sonado, mediático, ¿no? Porque involucraba al fútbol, que básicamente pues es una actividad, digamos, de masas, y más una historia como esta que se dio un año después de que se jugó el primer mundial de fútbol que se disputó en México en 1970. Esta historia ocurre en 1971, bueno, entre 70 y 71, pero digamos que su momento cumbre ocurre en 1971, cuando se organizó el segundo mundial de fútbol femenil en México, que la verdad es que muy poca gente creo que sabe y que recuerda que eso sucedió, y que además se llevó a una escala, digamos, como mayor, al grado de que en realidad siempre cuando, digamos, resumo la película en unas cuantas palabras, menciono ese momento clave en el cual la selección femenil mexicana de fútbol llenó el Estadio Azteca de la Ciudad de México cuando le cabían más de 110,000 espectadores para jugar la final del mundial, de este mundial que menciono, el segundo mundial de fútbol femenil contra Dinamarca, ¿no? Este es el momento, digamos, cumbre de esa historia que ha quedado en el olvido, y yo lo que hice fue pues darme a la tarea de reencontrarme con muchas de las protagonistas de aquella historia, integrantes jugadoras de aquella selección, que hoy en día son mujeres que promedian los 70 años de edad y que han aguardado 50 años prácticamente para que esta historia se pueda contar de entrada a las nuevas generaciones y al público mexicano, ¿no? Y de ahí pues hacia afuera también, obviamente. Así que básicamente la película es un retrato de aquella selección, la primera selección de fútbol de femenil que hubo en México, que jugó 2 mundiales que fueron torneos no oficiales, puesto que no los organizó la FIFA, entre 1970 y 1971. Yo la verdad creo, y me pasaba también, digo, perdón que de pronto siga mencionando el proyecto anterior con el que fui a Morelia, que se llama El silencio de la princesa, las similitudes a nivel, digamos, como autorales, porque la verdad desde aquella ocasión, cuando me preguntaban por qué me había yo de pronto decidido por contar aquella historia, que en aquel entonces era la historia de una actriz, una cantante también en el olvido, ¿me explico? O sea, una historia en el olvido. Yo creo que desde luego hay una parte ahí personal en la cual considero que el cine documental en muchas ocasiones tiene esta función y este poder, digamos, como de pronto tratar de volver a poner a la luz ciertas historias que están buscando emerger, ¿no? O sea, por sí mismas. Es una cosa curiosa. A veces pienso también con esta historia de Tan cerca de las nubes, que uno se encuentra en el camino con los documentales o con las historias, o posiblemente las historias lo encuentran a uno, antes que sea, digamos, al revés, ¿no? Que uno ande buscando qué contar. Yo la verdad es que si de pronto sintetizo todas las razones que tal vez existieron, digamos como a nivel casi energético para que esta historia terminara en mis manos, te podría decir que uno, soy digamos como muy fanático del fútbol, pero sobre todo de su historia, más que de lo que viene siendo hoy en día, digamos como el devenir así como habitual, ¿no? Del fútbol actual, en el cual tengo más bien muchas reservas. Me parece que el fútbol más bien por el lado histórico para mí siempre ha tenido como un interés, un atractivo muy grande, sobre todo en México, pero la verdad es que esta historia en realidad tiene como pretexto al fútbol, pero su verdadero trasfondo va mucho más allá que eso, ¿no? O sea, a mí en realidad me atrae mucho contar las historias sobre situaciones o personajes que caminan en contra del sentido colectivo, ¿no? Y esta es una historia en la cual un grupo de mujeres, sin saberlo, jugando tal cual, queriendo hacer algo tan sencillo
como divertirse o disfrutar algo que a ella les gustaba hacer, desafiaron un sistema hace 50 años en esta suerte de espejo también de lo que pareciera ser una historia que no termina de resolverse, que no termina de tener, digamos, como una conclusión como tal vez lo quisiera la propia sociedad en la cual están involucrados, desde luego, la equidad de género, los derechos de la mujer, etcétera, ¿no? Pero que en realidad, antes que verla como una historia, incluso, digamos, como de tintes feministas, que ya lo es per se, me interesaba mucho más bien esta historia acerca del triunfo de la voluntad, de algo tan sencillo como tener que imponerse o tener que desafiar a un sistema para hacer algo que te gusta hacer, tan sencillo como jugar. Yo tengo otra profesión en la cual he estado involucrado sobre todo en la museología, en la museografía, y hace ya algunos años creamos una exposición acerca de la historia del fútbol en objetos reales, objetos originales, y uno de los temas, uno de los, digamos, como de los núcleos que quisimos abordar era el fútbol femenil a partir de esta historia que yo sabía que había ocurrido, en parte por esta afición que tengo al fútbol, en parte por voces de las generaciones que me precedieron, mi padre, mis hijos, etcétera. Sabíamos de esta historia, pero cuando yo me di a la tarea o nos dimos a la tarea de buscar a las protagonistas en todo ese proceso mucho más complicado que dar con los protagonistas del fútbol varonil, pues me di cuenta que había toda una historia que estaba sepultada y que tenía que ser contada, y asumí que era yo el que la iba a realizar, y desde entonces a ahora han transcurrido pues más de 5 años. Mira, justamente tú que lo mencionas, el documental en realidad es un proceso en el que lleva realmente una cantidad, digamos, como de etapas. En cada una de ellas es, digamos, como muchas veces el tiempo y la relación que uno va, digamos, y la compenetración que uno va teniendo con el tema, lo que va dando la pauta para realmente ir evolucionando en ello, ¿no? Yo, la verdad, a la hora de que me planteé hacer esta película, además de que lo que yo deseaba era tener las piezas, digamos, como del testimonio directo de quienes vivieron la historia, que en este caso son las jugadoras, desde luego que otra parte que me atrae mucho es el rescate de archivo, y entonces me di a la tarea también de poder reunir el mayor archivo posible, hablando de que son cosas que en muchos casos tenían sin verse pues justamente medio siglo, me explico, a nivel de material de video, televisivo, una gran colección también de fotografías, que muchas de ellas estaban pues guardadas en acervos de viejos fotógrafos que las tenían en negativos prácticamente, y que se hizo toda una revisión a partir de esta encomienda, ¿no? De poder encontrar todas las piezas de ese rompecabezas, pero al mismo tiempo me fui yo enfrentando con la verdadera dimensión del proyecto y con la dificultad que eso significaba, ¿no? O sea, empecé el proyecto de manera absolutamente independiente, prácticamente era nada más yo y mi investigación, digamos, y el proyecto en realidad, para como yo lo estaba pensando, pues demandaba ir encontrando el camino, digamos, del crecimiento, ir involucrando gente, ir teniendo apoyo de producción, ir teniendo apoyo económico, para lo cual obviamente tampoco hay tantas vías, digo, las hay afortunadamente hoy en día en el país, pero también hay que hacer todo un tipo de procesos para poderlas obtener, y a la vez se cruzó pues otras situaciones que fueron complejas, ¿no? Es decir, la situación del 2020, el 2021, que en realidad pues paralizó prácticamente todo lo que era el proceso de realización de la película, el hecho de tener que estar aplicando más de una ocasión para ver si teníamos como los medios, ¿no? O sea, la economía para poder desarrollar la historia como yo realmente lo deseaba, y al final también ir encontrando las alianzas para que la película pudiera tener ese material de archivo televisivo que yo deseaba, que en realidad estaba resguardado y está resguardado en un lugar muy en específico, que es en realidad la televisora que ha, digamos, como atesorado gran parte del material histórico de hace tanto tiempo en México, para poder hacer una alianza ahí, y que a final de cuentas terminó siendo un camino, pues también por ese lado afortunado, para poder terminar la película y para poder tener un canal
canal de distribución, ¿no? Como se estila hoy en día, que es a través de las plataformas. Entonces, tener esta posibilidad de que la película tenga por lo pronto una vida repartida entre la exhibición en sala, que va a ser por medio de festivales, y también posteriormente el hecho de que pueda acceder a ella más gente, que es las plataformas. Todo este camino, que son más de 5 años por lo mismo, pues en realidad cada proceso que hubo que pasar, pues nada, fue realmente un desafío por completo y un aprendizaje, ¿no? Al final de cuentas así es el cine y así son los procesos cuando uno lo aborda de manera pues independiente y autoral. Pues mira, yo lo que sí quisiera decir, como tal vez último comentario aquí, algo más alrededor de la película, es que me planteé la idea de hacer una historia a partir de un tema que muchas veces podría ser considerado un tanto tabú dentro del circuito cinematográfico puro que anda buscando documental, abordar una historia de fútbol, ¿no? Con todo el prejuicio, la verdad, que de pronto puede existir al respecto, pensando que se puede tratar de una obra más de corte ligero, deportivo, televisivo, y poder realmente tratar de transitar un territorio intermedio en el que yo espero que la gente que tampoco sea aficionada al fútbol pueda tener un contacto con la película y que se lleve también, digamos, esa impresión que creo que es en realidad el trasfondo, como te lo decía, de la historia, que es en realidad este testimonio de estas mujeres, ¿no? A nivel de testimonio de vida, que yo creo que vale mucho la pena conocer y meditar y reflexionar acerca de él. Y más allá del fútbol, y para quien le gusta el fútbol, pues me imagino que lo disfrutará aún más, pero entonces creo que fue uno de los propósitos que también tuve en un inicio y que afortunadamente se está empezando, digamos, a materializar desde el momento en que tenemos cabida en este festival, ¿verdad? Yo la verdad también por ese lado pienso y deseo, porque también es una cuestión como personal, que también tuve yo en otros momentos, digamos, como estas intenciones de estar, digamos, sumergiéndome en temáticas más bien de corte, digamos, sombrío, ¿no? Que muchas veces es el tipo de historias que suelen llamar más la atención, encontrarse. Esto es algo que para mí tiene que ver completamente con el otro lado, o sea, una película que habla acerca de esa, ¿no? O sea, como una película que tiene luz, que brilla nada más por el simple hecho de los elementos tan sencillos que va embonando en este testimonio de gente tan sencilla como son estas mujeres, pero que al mismo tiempo fueron de alguna manera opacadas por este gran sistema en el cual todos participamos. Entonces yo creo que por ahí hay mucho que creo que la película puede tratar ¿no? de rescatar y de encontrar adentro de cada uno de los espectadores. Así que bueno, pues por lo pronto ojalá que la puedan ver. Van a haber 3 funciones nada más en el festival y bueno, pues si no, más adelante, pues cuando ya tenga vida en plataforma, aunque creo que la cuestión de verla ahorita en sala, sobre todo para el público de Morelia, el público michoacano, es algo que vale la pena, ¿no? Oye, y perdón, nada más aprovechando, la primer función que va a haber, que es el domingo 22 de octubre a la 1:45, van a estar presentes las jugadoras de fútbol, las protagonistas de la película, así que eso también es un plus. Yo sé que el foro es limitado, pero también es una cuestión que a mí me da mucho gusto el que se pueda ellas, digamos, y el público acercar a estas mujeres.